Aunque El hombre invisible sea un ensombrecido libro de ciencia ficción en pro de adaptaciones cinematográficas, series, cómics y más, no debe ser tomado a la ligera y hoy veremos por qué. Pero hey, sin que te duermas. El hombre invisible fue publicado por primera vez en 1898 por Herbert George Wells, pero a pesar de la gran popularidad del autor y teniendo en su haber obras de igual o mayor renombre como La máquina del tiempo o la ya anecdótica Guerra de los mundos, la crítica literaria suele dejar a Wells a un costado cuando se le compara con sus contemporáneos. Pero, ¿por qué? Un punto importante en su escritura es que ésta siempre se asemejó más a la del siglo XIX, o sea aquel de su nacimiento, que a la del siglo XX, que fue el siglo de su mayor producción literaria. Paul Cantor hace mención contraponiéndolo a su contemporáneo Henry James. Defendiendo una perspectiva estética, James emergió como el campeón de la ficción modernista, sobre todo por su sofisticado manejo del punto de vista, mientras que Wells, que valoraba más el contenido sobre la forma y el mensaje social sobre la técnica artística, parecía un retroceso al siglo XIX, incapaz de apreciar la sutileza epistemológica de la novela de vanguardia. Desde el punto de vista de la crítica literaria, el pecado de Wells fue escribir acerca de la modernidad, pero no al estilo del modernismo. Queriendo o no, Wells llegó a predecir en sus textos avances tecnológicos y científicos como las armas nucleares o la comunicación sin ningún tipo de cable, y abordó múltiples cuestiones morales tomando como base la ciencia ficción. Pero fue más bien esa reserva en el estilo y expresión artística lo que hizo que la crítica no lo tomara con suficiente seriedad. H.G. Wells utilizó la obra de ciencia ficción para realizar cuestionamientos y críticas de ámbito social y científico. En el caso del hombre invisible, el autor plantea y responde un par de preguntas. La primera, de universalidad humana. ¿Qué puede generar el poder en un hombre mentalmente inestable? Y la segunda, una acuciante duda que ya reverberaba desde entonces en la sociedad occidental. ¿Hasta qué punto deshumanizará el progreso científico al individuo y cómo afectará su posición dentro de la colectividad? Y en cuanto a su herramienta principal, ¿qué es la ciencia ficción en sí? La ciencia ficción es un género que habla de lo real y de lo que no es posible en este momento histórico, pero que rechaza lo mágico, lo esotérico, lo mítico, lo religioso como verdad revelada y lo alegórico como tal. En esto consiste el género y esto busca el aficionado al género, zambullirse en algo que es, pero no es, pero puede ser. La realidad histórica se ve trasladada para darle cabida a realidades en potencia partiendo de nuestra realidad e incitado por la ciencia. Con ello se genera el llamado pacto de ficción, el cual es el acuerdo establecido entre un texto ficcional y un lector de dicho texto, por el cual ese lector lee los sucesos ocurridos como si estuvieran de verdad ocurriendo ante él. La comprensión y uso de este pacto es un pilar de toda la literatura de ciencia ficción. El acuerdo tácito extraliterario entre el autor y el lector cierra la ejecución de la ficción misma. En El hombre invisible, una de las cuestiones menos importantes es la verosimilitud del proceso que llevó al protagonista a volverse invisible. De hecho, solamente es abordado en un reducido número de páginas. Lo que realmente vemos es qué implicaría, qué vicios sociales sacaría a relucir y cuán voraz es el ámbito científico como para llevar a cabo el génesis de un hombre invisible, sea como fuere que haya conseguido transformarse. La ciencia ficción es consciente de las posibilidades del mundo en que fue concebido y de los frutos y dependencia que los avances tecnológicos han causado en la sociedad. Aún en los tiempos en que el hombre invisible fue concebido, la sociedad británica se encontraba en los últimos años de la época victoriana, caracterizada por la acelerada inserción de los beneficios de la segunda revolución industrial. Este género, además de poner en duda hasta dónde será capaz la tecnología y romper los límites de la creatividad con actualmente irrealizables pero hipotéticos logros científicos, rompe con la realidad inmediata, no negándola, sino colocándola en un cuasi porvenir, una realidad alterna que refleja los vicios, fallos y aciertos en las sociedades y valores humanos, incluso cuando sus protagonistas pudieran ser extraterrestres, por ejemplo. Así, aunque la novedad en esta obra de Wells sea un hombre invisible, terminamos encontrándonos, esencialmente, una novela sobre un hombre enajenado que contrasta con lo considerado socialmente funcional y su trayecto a su caída mental y posterior fulminación. Todo esto muy bien, pero ¿de qué va El hombre invisible? El protagonista es Griffin, un científico egoísta, iracundo, asocial y empecinado incapaz de asimilar el sentimiento y dolor ajeno, el cual, tras muchos experimentos, logra disminuir el índice de refracción de su propio cuerpo y volverse completamente invisible.
No en balde, son las cualidades sociópatas e inestables del científico las que desencadenan el gran caos en Inglaterra. Sus primeras intenciones con sus investigaciones eran claras: ser exitoso y famoso para contrarrestar los pesares sociales que solía vivir. Pero al darse cuenta de que podía transfigurar la naturaleza de los pigmentos de su cuerpo, sus propósitos cambiaron. Iniciaron las ansias de poder y de liberación social. Después de haberse hecho invisible, Griffin acentúa su separación con la sociedad. Se deshace de las convenciones sociales que tanto le habían causado problemas y aversiones. A su vez, se encuentra en una situación de ventaja para muchísimas cosas: robar, infiltrarse, atacar, espiar, etc. Fuera de una forzada homogeneización social, se mofa burlando y humillando a los demás como consecuencia de rencores guardados a lo largo de su vida y por la seguridad de saber que no puede ser identificado. Aquí podemos ver el gran vicio de Griffin. A pesar de haber podido zafarse completamente de la sociedad, decide actuar a su placer dentro de ella, causando estragos y posteriormente intentando regirla. ¿Qué implicaría un hombre invisible en la actualidad? Los deseos del hombre invisible evocan a la fama, dominio, resentimiento y venganza social. Y como bisnietos de aquellas revoluciones industriales, estas emociones ya son potenciadas por la tecnología. Si con herramientas aún irrealizables Wells imaginó todo el espanto del hombre invisible, hoy en día solo podemos voltear a ver lo que sí se ha vuelto realidad: armas de destrucción masiva, crímenes cibernéticos, fama efímera, el encauzamiento político, ideológico por redes sociales o sus propios intereses económicos, entre muchos otros más. Cualquier avance nuevo no es más que otra fórmula de la invisibilidad que traspasa la literalidad y la vemos en práctica. Y si el hombre invisible hubiera tenido smartphone, sería TikToker o sicario en la Deep Web. Ambas las haría muy bien. En adelante, Wells dirá que la creación artística debe usarse como un vehículo con el que es posible mostrar los peligros inminentes que tienen los hallazgos o invenciones científicas, si la humanidad misma no se encarga del efecto deshumanizante e incivilizatorio que estos pueden generar. Cada lectura es una charla a la cual relacionamos con nuestra realidad, y en la nuestra, el hombre invisible nos ayuda a establecernos como usuarios de la tecnología y entender hasta qué punto nos ha individualizado, hasta qué punto carecemos de empatía y qué potencia en nosotros, sean buenas o malas cualidades. Es posible que nosotros mismos conozcamos algún Griffin que haya utilizado la tecnología para fines ególatras, de abuso de poder o aún peor. Si no eres muy apegado a la lectura, El hombre invisible es para ti. Por su estilo es una lectura amena y te hace siempre querer leer un capítulo más, pero a la vez sus temas no son para ser tomados a la ligera. Por algo a Wells se le apodó el padre de la ciencia ficción. Yo soy Cepeda Plebes. Ya me voy. Ahí te encargo nomás, sin que te duermas.